Nos encontramos en Santiago de Chile, que está entre los Andes, que están a nuestra espalda, y el Océano Pacífico. Hoy queremos hablar sobre el lado oscuro que cada persona tiene que reconocer para poderlo resolver. Eso que uno oculta incluso a veces a sí mismo, porque por mucho que uno trate de obviarlo o hacer como que no está, eso hasta que no se resuelva va a seguir ahí y afecta en la vida cotidiana. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a emociones que las personas no quieren tener, como el odio, el ánimo de venganza, a pensamientos que no le gusta tener o recordar, situaciones que prefiere olvidar, personas con las que no puede ni siquiera pensar en ellas. Cuando uno comprende que todo eso que está ahí, todas esas emociones negativas, pensamientos, deseos negativos, el hecho de no reconocerlo le afecta aún más que si los reconoce, uno empieza a abrirse a la posibilidad de que uno no es así, sino que está así. Cuando uno siente odio y ánimo de venganza, lo sufre el que lo siente. Y por lo tanto es mejor que se lo reconozca, que no lo potencie, que no diga es que como me hizo esto, ahora me la tiene que pagar y cosas por el estilo, porque eso potencia el odio y el ánimo de venganza y eso perjudica a la persona que lo está sintiendo, no al otro. Eso es. Entonces, quizás la dificultad hasta ahora, la mayoría de las personas no han creído posible resolver eso, incluso han creído que ellos son así. Una persona que tiene mucho deseo de que a otro le vaya mal, o que es muy negativo con los demás, o consigo mismo, todo eso, muchas personas creen que es que ellos son así, que es parte de su carácter. Y entonces lo único que les quedaba es tratar de ocultarlo a los demás o incluso a sí mismo. Sin embargo, hoy queremos mostrar o queremos transmitir que todo lo que a uno le hace sufrir en realidad es algo que puede aprender a resolver. El ser humano no es negativo, sino que ha aprendido respuestas negativas, ha aprendido a generar emociones negativas. E igual que lo ha aprendido, lo puede volver a resolver para no ser así, o no actuar así, o no sentirse así. Luego, todo lo negativo que cualquier persona crea que tiene en su interior y que le parece mal o que se da cuenta que le hace sufrir, tiene que entender que puede aprender a resolverlo. Es un conflicto, es como si fuera una enfermedad que hay que resolver. Uno no es así, sino que está así. ¿Cómo afecta mantener ese lado oscuro bajo presión ahí en el inconsciente reprimido? Afecta de muchas maneras muy negativas todas ellas, porque por el hecho de no ser consciente de ello, no deja de estar ahí, sigue afectando. Afecta porque uno tiene que disimular, tiene que mostrarse buena persona, porque en el fondo se siente mala persona por lo que está ahí reprimiendo. Intenta agradar al otro, compite, intenta estar por encima del otro. No se puede permitir el reconocer los méritos del otro, no puede tener curiosidad y preguntar a los demás. Es mucho más beneficioso reconocerlo, no potenciarlo y aprender a resolverlo. ¿Por qué? Porque para resolver algo primero tienen que saber que está ahí. Eso es. Puede que haya personas que piensen, no, a mí no me importa, yo soy vengativo y en realidad disfruto con ello, o disfruto con el odio, o con la ira, o con el conflicto. Cuando alguien piensa así es porque no se da cuenta de dónde le surge eso. ¿Por qué alguien puede disfrutar con algo negativo? ¿Por qué alguien puede disfrutar odiando a otra persona? Ese bienestar, ¿de dónde surge? De creer que haciendo daño a otro uno puede mejorar o puede sentir algo bueno o de alguna manera le beneficia, cuando eso es falso. Cuando alguien cree que una emoción negativa le beneficia de alguna manera o disfruta con ella es porque no entiende que esa emoción en realidad está tapando otra más dolorosa, como puede ser el miedo al menosprecio, como puede ser el miedo al futuro, a no sentirse capaz, sentirse menos que los demás. Si esa persona cree que es menos que los demás, pero vengándose se siente poderoso, entonces puede creer que esa emoción le beneficia, cuando en realidad aumenta su miedo y aumenta su sentimiento de ser menos que los demás. Sí, porque además ese tipo de emoción que parece que le beneficia de alguna manera, hay gente que dice, es que me ha hecho daño y yo siento un cierto placer vengándome. Ese placer es como consumir una droga, que de momento produce un bienestar, pero a la larga esa droga produce un bienestar porque está ocultando un malestar. Y por lo tanto, cuando el efecto de la droga pase, ese malestar aumentará, el conflicto va a aumentar, no va a disminuir. Eso es. Emociones negativas, como lo que estamos diciendo, en realidad la inmensa mayoría de la gente tiene. Puede haber diferencia en el grado. Otro de los efectos que produce mantener reprimido ese lado oscuro, esas emociones y conflictos negativos,
es que produce autoengaño. Ustedes, si se fijan, al final se autoengañan a sí mismos y creen que no les pasa eso. Tienen envidia y dicen, no, yo no tengo envidia, o tienen odio y dicen, no, es que me ha molestado. Rebajan esas emociones en un intento de reprimirlas. Ese autoengaño va a producir confusión en su mente, va a aumentar su ignorancia, va a aumentar la pérdida de memoria, la falta de inteligencia suficiente para resolver los conflictos. Aumenta mucho los conflictos a nivel mental y emocional. Sí, incluso la ansiedad, por ejemplo, muchas personas tienen ansiedad y no saben relacionarlo con qué. Tienen una serie de síntomas y no los pueden relacionar con nada. ¿Qué quiere decir eso? Que han ido reprimiendo ciertas partes de sí mismos y esos síntomas no consiguen saber de dónde surgen. Y surgen de conflictos que están sin resolver, que finalmente, de alguna manera, es como si desbordan en forma de ansiedad. La depresión es algo parecido. Son emociones reprimidas ya de antiguo. Hay muchas personas que dicen que tienen depresión y sufren de depresión, pero nos explican que no tienen ningún motivo externo. Externamente quizás no tienen motivos, pero internamente ahí ha habido una acumulación por años de muchas emociones reprimidas, de ese lado oscuro, entre comillas, que no quiere ver y que van reprimiendo. Y que luego revierte en depresión, ansiedad, angustia, el pensamiento caótico que no para, porque es una forma de mantener reprimido todo ese lado negativo. Eso es, como hemos dicho en otros vídeos, nadie quiere sufrir. Luego, si alguien, en realidad la mayoría de la gente, ha ido reprimiendo conflictos que en realidad le van a hacer daño, evidentemente es porque no han sabido resolverlos, no han sabido cómo hacer, han hecho lo que han podido. Pero ahora nosotros queremos mostrar que hay una manera de resolverlos. Hay que aprender a resolverlos con el menor sufrimiento posible, pero hay que aprender a resolverlos afrontándolos. ¿Cómo se debe hacer entonces? Si ese lado oscuro, ese odio, ánimo de venganza, envidia, competitividad, está ahí, si está ahí la ansiedad, la angustia y el miedo, ¿cómo se hace si no es reprimiéndolo? La manera es, primero, ser consciente, ser valiente, entender lo que estamos diciendo, de que uno no es así, sino que son cosas al resolver. Entonces hay que ir con la parte racional y con la parte emocional, también lo hemos explicado en otras ocasiones. La parte racional reflexionando, por ejemplo, lo que estamos diciendo ahora, que cada persona se dé cuenta si tiene conflictos sin resolver, fijándose en la vida cotidiana, qué reacciones tiene, qué situaciones le hacen sufrir, dónde hay tensión en su vida, aunque piensen que tienen razón. Esa parte es ser consciente reflexionando, y luego hay otra parte que es ser consciente sintiendo en el cuerpo esas emociones, sintiendo la ira, sintiendo el miedo, acercándose a los síntomas que esas emociones producen. El sentir esas sensaciones de angustia, de miedo, de ira, de ánimo de venganza, el ir prestando atención conscientemente a esas sensaciones hacen que la mente empiece a perderles el miedo, empieza a darse cuenta que eso es algo que sienten pero que no son ellos, que no son ustedes. Y el ser consciente de la emoción hace que uno pueda descubrir incluso más allá de esa emoción, qué está pasando, de dónde surge ese odio. Empieza a haber una transformación en la mente. A nivel racional uno tiene que ser consciente de lo que piensa, del instinto de actuar de una manera o de otra, por qué piensa así, y debe frenar los pensamientos negativos de ánimo de venganza o de odio o de envidia. No debe permitirse esos pensamientos, no debe permitirse esa actitud, debe aprender a decir no, esto lo voy a resolver, porque si potencian ese tipo de pensamiento están aumentando el conflicto. Y luego hay un tercer paso cuando ustedes ya empiecen a ser conscientes de lo que piensan y de lo que sienten, que es descubrir la causa de ese conflicto, alcanzar la causa real. Que normalmente es una idea errónea, una concepción errónea de la realidad. Lo que mostramos, lo que nosotros tratamos de transmitir es cómo afrontar los conflictos y especialmente descubrir esos errores. Hay muchas ideas erróneas que generan un estado mental, que generan un tipo de reacciones, estados emocionales, estados psicológicos, que son los que producen el sufrimiento. Luego ir descubriendo esas causas que tienen mucho que ver con alguna concepción errónea, pero no basta solo con racionalizarla, sino que hay que sentir también para llegar a esa causa. Cuando uno es consciente de ese error, entonces esa parte del sufrimiento pierde fuerza, decae. Llega un momento que desaparece, porque uno ya no cae más en ese error. Por lo tanto, lo que abogamos en estas conferencias y en estos vídeos es que aprendan a no avergonzarse por cómo están,
que no repriman lo que en este momento hay en su mente, ese lado oscuro, sino que sepan que está ahí para ser resuelto y que puede ser resuelto. Por lo tanto, les interesa como primer paso para resolverlo ser consciente de ello y no justificarlo y no potenciarlo y no minimizarlo, sino ser consciente de lo que está ocurriendo y proponerse aprender a resolverlo. Eso es.